Hola, esta es la clase 5, parte uno de acá 3. El tema de la clase es las teorías de la percepción visual. Ok, en la clase anterior formulamos, resumo aquí lo que vimos en la clase anterior, que es fundamentalmente el problema de la percepción. Vimos que para que veamos unos objetos, obviamente, ¿no? Para que veamos unos objetos, esos objetos deben causar un patrón de activación en nuestras retinas, ¿no? Sin este patrón de activación, pues no vemos nada o estamos alucinando o estamos soñando. Pero para ver algo allá afuera, debe haber objetos que causan un patrón de activación en nuestras retinas. Ok, uh, entonces, ese patrón de activación es necesario, pero no es suficiente para ver los objetos correctamente. El problema es que el patrón de activación en sí es ambiguo e incompleto. Se puede interpretar de varias maneras. Entonces, hoy en esta exposición vamos a ver teorías. En la clase 5, realmente las partes 1 y 2, vamos a ver teorías de cómo el sistema visual resuelve esos problemas. Están aquí. Entonces, algunos de los ejemplos de ambigüedad o de incompletud que vimos en la clase anterior. Ok, la primera teoría es teoría de Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, que era un fisiólogo y físico alemán que trabajó de principios a finales del siglo XIX. Estudió muchas cosas, hizo contribuciones a la fisiología de la actividad neuronal, la fisiología de la percepción de colores y la percepción, y también desarrolló una teoría de la percepción musical. Y su teoría de la percepción musical incluye una teoría general de la percepción. Y su teoría general de la percepción es una teoría llamada empirista, porque está basada en ideas de filósofos empiristas del siglo XVIII, como John Locke, es un ejemplo de esos filósofos. Y simplificando muchísimo, la premisa central del empirismo es que todo el conocimiento está basado en la experiencia perceptual. Todo el conocimiento está basado en la experiencia. O sea, no hay conocimiento del mundo sin experiencia. Puede parecer obvio, pero no voy a entrar en ello, pero la verdad es que no lo es. Ok. Entonces, esa es la teoría empirista. Ahora, a ver la teoría de percepción de Helmholtz. Helmholtz tiene como punto de partida el punto que vimos en la clase anterior de que no vemos los objetos directamente. Más bien, nuestro acceso al mundo exterior es mediado por el patrón de activación de retinal, patrón de activación retinal. Y ese patrón es ambiguo. Entonces, la tarea del sistema visual es inferir cuáles son los objetos que están causando el patrón de activación. Voy a explicar en más detalle en un momento qué significa inferir, pero por el momento pueden pensar adivinar. No es eso exactamente, pero por el momento será suficiente. La teoría de la percepción de Helmholtz es empirista porque, según la teoría, las inferencias que hace el sistema visual están basadas en experiencias previas de patrones de activación similares al presente y están basadas también
en conocimientos del mundo conseguidos a través de la experiencia. Entonces, nuestra experiencia del mundo juega un papel fundamental en la mera percepción. Por eso la teoría de Helmholtz es una teoría empirista. Ok, ahora, sucede que es posible hacer una analogía entre la teoría de la percepción de Helmholtz, o sea, cómo Helmholtz concibe el proceso de la percepción, hacer una analogía entre esto y los procesos cognitivos involucrados en la resolución de un crimen. Entonces, para explicar la teoría de Helmholtz, voy a empezar con un ejemplo muy simplón de investigación criminal, algo que inventé, y les voy a ilustrar qué sucede paso por paso en la cabeza del detective. Y luego vamos a ver que este razonamiento paso por paso, si lo aplicamos a la percepción, nos da la teoría de la percepción de Helmholtz. Entonces, empezamos con el razonamiento de un detective y luego vamos a aplicar esto a la percepción. Y espero que esa analogía les clarifique la teoría de Helmholtz. Ok, no sé qué pasó ahí. Ok. Ejemplo que invente, hace falta dinero en una tienda del Palacio de Hierro. No, llaman a un detective, pues llega un detective, no sé cuál servicio de policía, y el detective tiene un problema que resolver, a saber, tiene que determinar cómo ocurrió la falta de dinero. Importante para este caso, no hubo testigos de lo que sucedió. ¿No? Digamos que lo que sucedió es llegan los trabajadores una mañana y comparando el dinero que creían que... No, eso no va a funcionar, perdón. Llegan una mañana y por alguna razón se percatan que falta dinero en las cajas, pero no hubo testigos de lo que pasó en la noche, ¿no? Entonces no pueden saber directamente cómo desapareció o cómo sucedió esa falta de dinero. Entonces, otra vez, algo muy importante para que funcione la analogía entre la investigación criminal y la percepción es que nuestro detective no tiene evidencia directa de lo que ocurrió. O sea, no tiene grabaciones de cámaras de seguridad, no hubo testigos, nadie vio directamente qué pasó en la noche anterior al momento en que los trabajadores se dieron cuenta que faltaba dinero en las cajas. La única evidencia directa que tiene nuestro detective son los efectos de las acciones de la o las personas que ocasionaron la falta de dinero. Y el efecto en este caso es simplemente que hace falta dinero en todas las cajas de la tienda. Lo que quiero decir aquí es que hubo una o varias personas que hicieron algo y este algo que hicieron tuvo efectos, a saber, falta dinero en las cajas. Y lo único que observa
que puede observar el detective es ese efecto de las acciones de las personas que causaron la falta de dinero. O sea, pues falta el dinero. ¿Ok? All right. Y la evidencia que tiene el detective es ambigua. O sea, el detective puede imaginar varias explicaciones de la falta de dinero. Y siendo un buen detective, ¿no? Ser un buen detective implica considerar todas las posibilidades. No puede nomás así saltar a una conclusión que hubo un crimen, que hubo un robo. Tal vez no hubo robo. Tal vez hay otras explicaciones posibles de la falta de dinero. Entonces, ser un buen detective implica imaginar todas las posibilidades, todas las explicaciones posibles de la falta de dinero. Entonces, para empezar, nuestro detective inicia su proceso de razonamiento imaginando tres escenarios. En el primer escenario no hubo crimen. Lo que hubiera sucedido es que los cajeros hicieron errores al cerrar sus cuentas al final del día. Entonces parece que falta dinero, pero la verdad es que no falta dinero. Entonces no hubo crimen, no hubo robo ni nada, nomás los cajeros hicieron errores. Y nuestro detective imagina dos escenarios más, dos escenarios posibles más, en los cuales sí hubo crimen. Pero la diferencia entre los dos escenarios es que en uno es una persona, una sola persona que robó el dinero en todas las cajas, y en el otro escenario es un grupo de personas que robó el dinero. Entonces, esto son nomás posibilidades, ¿no? Explicaciones posibles que imagina nuestro detective. Entonces, ahora nuestro detective ha tomado un paso adelante y podemos reformular el problema que tiene que resolver, ¿no? Empezamos que el problema que tiene que resolver nuestro detective lo formulamos como determinar cómo ocurrió la falta de dinero, y ahora que el detective ha formulado tres explicaciones posibles, reformulamos su problema de la manera siguiente. Ya no es determinar cómo ocurrió la falta de dinero, pero más bien es determinar cuál es la causa la más probable de los efectos observados, o sea, la falta de dinero en todas las cajas. O sea, estos tres escenarios son causas posibles de la falta de dinero. Y lo que tiene que hacer nuestro detective es determinar cuál de esas causas que imaginó, cuál es la causa la más probable de la falta de dinero en todas las cajas. ¿Cómo soluciona este problema? Pues lo soluciona haciendo una inferencia con base en sus conocimientos previos. ¿Cuáles son los conocimientos previos? Los conocimientos previos del detective son los siguientes. Cree, por experiencia previa, que es poco probable que los cajeros de todas las cajas hayan hecho errores en el mismo día. Es posible, puede suceder, pero es muy poco probable. También sabe que en general los ladrones se apuran para no ser atrapados. Y también sabe que es poco probable que una persona sola pueda recorrer el espacio entre todas las cajas de la tienda
y sacar dinero de cada una en poco tiempo. Entonces, basado en estos conocimientos previos, hace la siguiente inferencia, o sea, una especie de deducción a partir de ciertos supuestos, ¿no? Lo que es fundamentalmente una inferencia es una especie de deducción a partir de supuestos que no son necesariamente ciertos, que no sabemos si son absolutamente ciertos, nomás sabemos si son más o menos probables. Entonces, la inferencia es una deducción a partir de supuestos que son más o menos probables. Entonces, estos aquí, estos 3 puntos aquí arriba, basados en los conocimientos del detective, son sus supuestos que son más o menos probables. Y con base en eso, el detective infiere que la explicación la más probable de lo que observó, la falta de dinero en todas las cajas, es que hubo un robo. Eso lo deduce de que es poco probable que los cajeros de todas las cajas hayan hecho errores en el mismo día. Entonces dice, eso es poco probable, entonces no me voy a quedar. Entonces, aunque sea posible, no va a ser el camino que voy a seguir. Y también, tal vez, uh, es posible que tal vez si una persona es extraordinariamente rápida, un estilo de X-Men, pues si fuera, no, estoy exagerando, ¿no? Una persona muy entrenada, muy con no, mucha experiencia en robos y súper entrenada, podría recorrer este espacio entre las cajas en poco tiempo, pero eso es poco probable. No es algo que sea cierto de las personas en general. En general, una persona sola no puede recorrer toda esa distancia en poco tiempo. Entonces, ¿cómo supone que los ladrones en general se apuran para no ser atrapados? Nuestro detective deduce que hubo un robo y que fue perpetrado por un grupo. Entonces, esto es la explicación la más probable de lo que sucedió. No significa que es la explicación, solamente que es la más probable. Y otra razón por qué estamos hablando de inferencia es que estamos haciendo un contraste entre observar directamente y hacer una deducción a partir de evidencia ambigua, ¿no? Que sea, lo único que sabemos aquí es que falta dinero y combinamos esto con algunos supuestos en cuanto a lo que tiende a suceder pues en la vida, y combinamos esta evidencia ambigua de la falta de dinero con nuestros supuestos y llegamos a la conclusión, al supuesto de que hubo un robo y que fue perpetrado por un grupo. Pero la ruta para llegar a esa idea de que hubo un robo y que fue perpetrado por un grupo no es directa. No es que hayamos visto directamente en grabaciones de cámaras de seguridad que hubo un grupo que robó las cajas. No, el camino que tomamos es mucho más indirecto. Por eso lo llamamos inferencia en vez de observación. El término inferencia se usa para hacer un contraste, para decir que no llega, nuestro detective no llega a su supuesto por un camino directo, por observación directa, más bien llega a esto por inferencia. Ok. Ahora, a ver cómo percibir es cómo resolver un crimen. Según la teoría de Helmholtz, ¿no?
no es la única manera de pensar la percepción. Esta es la manera de que propone Helmholtz. Ok, ahora, en vez de tener nuestra situación de que falta dinero en una caja y de tener una situación en la cual tal vez hubo un crimen, ahora lo que tenemos es una imagen retinal. Y la imagen retinal que tenemos es esta exactamente en A, ¿no? Imaginamos que esta imagen plana de A, de esta forma azul y esta forma naranja, es lo que hay en nuestros ojos. Ahora, el problema que tenía que resolver el detective era determinar qué causó la falta de dinero. Pues aquí el problema a resolver es determinar cuáles son los objetos que están allá afuera que están causando la imagen retinal, ¿no? Una diferencia importante aquí, el detective está pensando en el pasado, qué sucedió en el pasado. El sistema visual está pensando en qué está sucediendo ahora mismo. Eso es una diferencia entre los dos. Ok. Pero si no, el problema que tienen que resolver el detective y el sistema visual es el mismo. En ambos casos, tienen que determinar cuál es la causa de lo que están observando. Y igual al detective, el sistema visual no tiene evidencia directa de lo que quiere saber, ¿no? No puede observar, nuestro sistema visual, nada, no nosotros, no podemos observar los objetos directamente, según Helmholtz. Nuestro único acceso a lo que hay afuera son los efectos de los objetos sobre la retina, o más bien los efectos de la luz que está rebotando sobre los objetos que están afuera, sobre la retina. Y, o sea, lo que tenemos como única evidencia de lo que está afuera es el patrón de activación retinal. Y como la falta de dinero, la observación de la falta de dinero, el patrón de activación retinal es evidencia ambigua. Puede explicarse de varias maneras. O sea, podría haber sido causado por varios objetos diferentes. En este caso vamos a considerar dos hipótesis que fue causado por dos rectángulos, uno detrás del otro, o que fue causado por estos objetos aquí en C. Aquí les doy, aquí están las hipótesis, ¿no? La hipótesis que vamos a llamar B, porque se refiere a esta imagen B aquí, es que estamos viendo esta imagen retinal fue causada, o está siendo causada, mejor, perdón, por un rectángulo azul y un rectángulo naranja, y estos dos rectángulos están en planos distintos. El azul está por delante del naranja. Eso vamos a llamar la hipótesis B. La hipótesis C, que está aquí, es que lo que estamos viendo es un rectángulo azul, y una especie de L naranja invertida que está perfectamente alineada con el rectángulo azul. O sea que detrás del rectángulo azul aquí no hay nada. Es un espacio vacío. Y esta forma naranja es una L invertida que está perfectamente alineada con el rectángulo azul. Entonces, igual que en el caso del detective, empezamos con el problema de determinar qué hay afuera, qué está causando el patrón de activación retinal, y ahora que hemos formulado hipótesis, podemos reformular
ligeramente el problema, y el problema se vuelve determinar dentro de estas causas posibles del patrón de activación retinal, determinar cuál es la más probable. Y la solución a este problema, según la teoría de Helmholtz, es que el sistema visual hace una inferencia con base en conocimientos del mundo que tiene la persona. Entonces, es igual a nuestro detective que ve la falta de dinero y para saber qué pasó, usa sus conocimientos de crímenes y del mundo en general para pensar explicaciones posibles y escoge la más probable. Entonces, el sistema visual hace lo mismo. Entonces, la persona que está viendo sucede que sabe que en el entorno, el caso B, un rectángulo encima de otro, ocurre frecuentemente, ¿no? Dos libros, etcétera, uno encima del otro, ¿no? Dos hojas, lo que sea. Ocurre con cierta frecuencia. Y el caso C, no, que haya una L invertida perfectamente alineada con un rectángulo, eso ocurre mucho menos frecuentemente. De hecho, nuestro observador, en este caso, podríamos decir que incluso nunca ha visto algo así. Entonces, usando los conocimientos de la persona, según Helmholtz, el sistema visual infiere que el patrón retinal, muy probablemente, está siendo causado por B, porque B sucede más frecuentemente que C. Y sería por eso, porque todos nosotros tenemos esos conocimientos porque nuestro sistema visual usa nuestros conocimientos para hacer una inferencia, sería por eso, según Helmholtz, que cuando vemos esta imagen en A, tenemos la fuerte impresión que vemos un rectángulo naranja detrás de un rectángulo azul. Esa percepción, esa impresión de que lo que vemos son dos rectángulos, sería, según Helmholtz, el resultado de la inferencia que acabamos de describir. Ok, esta diapositiva la voy a borrar, no pertenece ahí. Ok. Entonces, eso está al revés. Bueno, no importa, no importa. La cuestión es cómo hace, ya es obvio, ¿no? Obviamente, cómo hace el sistema visual para decidir cuál de las hipótesis es la hipótesis que va a escoger, cómo hace para seleccionar una hipótesis, pues se basa en el caso escoge el caso el más probable, ¿no? Y esta diapositiva aquí no más sirve para decir que esto de escoger la hipótesis la más probable, Helmholtz lo llama el principio de probabilidad. Y lo demás repite lo que he dicho, entonces pues, no lo voy a repetir otra vez. Okay. Ahora, entonces, otra vez, según Helmholtz, el sistema visual considera varias posibilidades y, basado en el principio de probabilidad, escoge la hipótesis que parece la más probable a la luz de las experiencias previas de la persona. Pues una implicación importante de esto es que el punto es esto. Lo que escoge el sistema visual, lo que nos dice, no, el sistema visual decide, estamos viendo tal. Este patrón
de activación retinal está siendo causado por un rectángulo naranja detrás de un rectángulo azul. Pero esta percepción que crea que el sistema visual es nomás la interpretación la más probable de lo que hay afuera. No es la interpretación, es simplemente la más probable. Entonces, una implicación importante de esto, si el sistema visual funciona así, es que nunca podemos estar seguros completamente 100%, ¿no? Podemos estar 100% seguros que 1 más 1 es igual a 2. O también podemos estar 100% seguros que si una cantidad A es menor a una cantidad B y una cantidad B es menor a una cantidad C, entonces la cantidad A es menor a la C. Esto es imposible que fuera falso. Pero lo que pasa en el caso de la visión no es esto. No más nuestras percepciones son no más las interpretaciones las más probables. Eso no es 100% seguro. O sea, como dice aquí en la diapositiva, nuestro sistema visual solamente nos dice cuáles son los objetos que más probablemente estamos viendo. Y repitiéndome un poco, eso no significa que nuestra percepción sea certera. Por ejemplo, ¿no? Imaginamos que armamos el mejor equipo de meteorólogos del mundo y que este equipo de meteorólogos nos dice que mañana hay una probabilidad de 80% que lloviera. Pues puede que tengamos un día soleado, ¿no? Y si de hecho lo que sucede el día siguiente es un día soleado, no significa que los meteorólogos estaban equivocados, ¿no? No más es que nos dijeron el hecho que el día fuera soleado es consistente con la predicción de los meteorólogos, ¿no? Mi punto aquí es que aunque una probabilidad sea muy alta, no significa que no elimina a las otras probabilidades, a las otras posibilidades. Puedes, no, ya. Entonces, del mismo modo, es posible que la interpretación B de nuestra imagen de la forma azul y naranja, entonces es el hecho de que fuera más probable que la C, no significa que B, el rectángulo naranja detrás del azul, es realmente lo que hay afuera. Podría ser C, ¿no? La L invertida alineada con el rectángulo. De hecho, en ciertos casos, tal vez lo es. Tal vez que no tenemos esta imagen retinal en A y lo que estamos viendo realmente, lo que hay afuera, es una L invertida alineada con un rectángulo. Puede ser. Entonces, el hecho que no fuera, que fuera poco probable, no significa que nunca es el caso. Entonces, eso significa que, como según Helmholtz, el sistema visual siempre se va con la posibilidad la más probable, con la explicación la más probable de la imagen retinal. Significa que en ciertos casos, lo que está sucediendo no es lo que hay afuera, no es la explicación la más probable. Es otra cosa. Entonces, en ciertos casos, el sistema visual se va a equivocar. Entonces, dos implicaciones importantes de la teoría de Helmholtz. Primero, nunca podemos estar seguros que estamos percibiendo el mundo tal como es. Más bien, podemos pensar que la mayoría del tiempo vemos el mundo tal como es, pero a veces nuestro sistema visual se equivoca. Y un ejemplo de error son
las ilusiones visuales. Entonces, les quiero presentar una ilusión visual que ilustra, ¿cómo decir? Es un caso excelente de caso en el cual la interpretación más probable es incorrecta. Okay. Y la ilusión se llama el triángulo de Penrose. Y les voy a mostrar una demostración de esta ilusión de Richard Gregory. Y les digo quién es aquí porque es pertinente. Richard Gregory es el autor, no sé si sigue vivo, pero eso era un psicólogo estudioso de la percepción que siguió y desarrolló la línea de Helmholtz. Les quería mencionar que escribió un libro que se llama Ojo y Cerebro en 66 y que ese libro es un clásico de introducción a la percepción visual hasta el día de hoy. No lo he leído personalmente, siempre he querido leerlo, pero les quería mencionar esto por si les interesa. Richard Gregory se enfoca mucho en justamente cómo, según él, debido a que nuestro sistema visual sigue el principio de probabilidad y que no tenemos acceso directo al mundo, en muchos casos nuestro sistema visual se equivoca y Gregory ilustra eso con varias ilusiones perceptuales. Por eso es una de las razones una de las razones por las cuales sus libros son tan interesantes es que que están ilustrados con varias ilusiones súper interesantes. Ok, fin del paréntesis sobre Gregory. Ahora pasamos a la demostración de la ilusión. Well, here's the object that is impossible, although it actually exists, made of 3 pieces of wood, just as impossible as the picture. Ven lo que ven, ¿no? There's a space here which Ahora van a ver exists in the algo muy model, extraño. but not in your brain. I'm going to put my hand into that space. If I move my hand like that, it's pretty jolly odd, isn't it? Because that space is simply not in how you see this thing. No, lo importante es que hay varias cosas muy interesantes acerca de ese triángulo, pero vemos una forma conectada. ¡Ups! No era una forma conectada. Son 3 palos que no están completamente... La forma aquí no está cerrada, ¿no? Eso es el punto. Podemos verla una vez más. Espero que están viendo. Entonces, no, forma completamente cerrada es la interpretación que hace nuestro cerebro. Esto está produciendo una imagen retinal. Y nuestro cerebro, según la teoría de Helmholtz, hace una inferencia que lo que hay ahí es una forma completamente cerrada. Pero ahora estamos viendo algo imposible. Si la forma, eso es un sólido y es cerrado, no debería poder pasar la mano ahí. ¿Y qué está pasando? Pues nuestro cerebro hizo un error. Lo que hay ahí afuera no es una forma cerrada, pero son 3 palos que no están completamente conectados entre ellos. Ok, espero que han visto esto. Regresamos al PowerPoint. Pregunta: ¿por qué percibimos 3 palos conectados cuando realmente, bueno, aquí digo los palos no están conectados por nada, no es cierto. No están completamente conectados, ¿no? Y la explicación que daría Helmholtz, y que también es la que da Gregory, es que cuando vemos los 3 palos desconectados
o no completamente conectados. Desde un cierto ángulo, que es el ángulo desde el cual vimos la forma al inicio del video, el objeto crea una imagen retinal cuya interpretación más probable es un objeto compuesto de 3 palos conectados. Pero no es eso. El objeto no consiste en 3 palos completamente conectados. Entonces, aunque desde ese ángulo de visión, desde un ángulo de visión, la interpretación la más probable es este objeto en el cual los 3 palos están completamente conectados. Esa es la interpretación la más probable, es la interpretación que escoge nuestro sistema visual, pero a pesar de ser la más probable, no es la interpretación correcta. Entonces, hay casos en los cuales la interpretación la más probable no es correcta. Y en esos casos, lo que vemos, la percepción que crea nuestro sistema visual es la interpretación la más probable. Pero en estos casos especiales de ilusiones, la interpretación más probable no es correcta. Entonces tenemos una ilusión. O sea, lo que vemos no corresponde a la realidad. Eso es una ilusión. Es que eso. Ok. Va. Entonces, ahora para cerrar esa sección, vuelvo a integrar la investigación criminal y la percepción. Una disculpa por tener el texto chiquito aquí en la diapositiva. Ok. Recapitulando, los problemas, la similitud entre la investigación, la similitud entre la investigación criminal y la percepción es la siguiente. Los problemas a resolver y el proceso de solución son parecidos. El problema del detective es determinar qué pasó. El problema del sistema visual es saber qué estamos viendo. Ninguno de los dos, ni el detective, en nuestro ejemplo, ni el sistema visual, tiene evidencia directa. No. Ninguno de los dos puede tener la respuesta, puede resolver su problema accediendo a evidencia directa. ¿No? El detective no tiene evidencia directa de lo que pasó y nuestro sistema visual nunca tiene evidencia directa de lo que estamos viendo. En ambos casos, solo tienen acceso a los efectos de las causas que quieren conocer. ¿No? La causa que quiere conocer el detective es, pues, lo que ocurrió, o sea, quiénes fueron los criminales, si hubo crimen, y las causas que quiere conocer el sistema visual son los objetos que están reflejando luz, ¿no? Y en ambos casos, tanto el detective como el sistema visual resuelven el problema haciendo una inferencia basada en el principio de probabilidad. O sea, consideran varias explicaciones posibles y usando sus experiencias previas, evalúan cuál de esas explicaciones posibles es la más probable y el principio de probabilidad es lo que nos dice escoges la explicación la más probable. Entonces podemos decir, por esa similitud entre el procesamiento de razonamiento que lleva el detective a cabo y lo que hace el sistema visual, por haber esa similitud entre los dos, podemos decir que, según la teoría de Helmholtz, el sistema visual es inteligente.
O sea, como el detective, el sistema visual razona, más precisamente hace inferencias. Y justamente Richard Gregory otra vez escribió otro libro que se llama El ojo inteligente, porque Gregory justamente defiende la teoría de Helmholtz, cree que es la teoría correcta, la explicación correcta de cómo funciona la percepción. Ahora, también hay diferencias notables entre el detective y el sistema visual. Son las siguientes. Los dos hacen razonamiento inferencial, pero el razonamiento inferencial del detective es lento y consciente. Pero según Helmholtz, el razonamiento inferencial del sistema visual es rápido e inconsciente. ¿No? Obviamente, no vemos lo que está pasando afuera, tenemos percepciones dentro de milisegundos, fracciones de un segundo. Vemos, ¿no?, la imagen de las dos, la forma azul, la forma naranja, y ¡paf! Dentro de menos de un segundo tenemos la impresión de un rectángulo naranja detrás de un rectángulo azul. Pues según Helmholtz, esa percepción es el resultado de una inferencia. Todo el proceso que describí. Pero obviamente significa que, nuestra percepción de los dos rectángulos, uno detrás del otro, es el resultado de un proceso, un proceso que se puede describir de la misma manera que el proceso que hace el detective. Pero obviamente el sistema visual lleva este proceso a cabo mucho más rápidamente que el detective. Y nosotros, como observadores, como personas, ¿no?, se nos presenta la cosa, ¿no?, el parche azul y el parche naranja, y ¡paf! Así vemos rectángulo detrás de otro, y pues, no tenemos conciencia alguna de que hubo una inferencia. Sí hubo, ¿no? Es una teoría. Entonces, entonces, según Helmholtz, sí hay una inferencia, como en el caso del detective, pero la inferencia que hace el sistema visual es inconsciente y mucho más rápida. Ok, ¿no? El detective tal vez se tarda, pues no sé, un minuto en generar esas posibilidades, ¿no? La falta de dinero, podemos pensar rápidamente cuáles serían las posibilidades y no determinar rápidamente cuál es la más probable, pero aunque fuéramos rápidos, no nos tardamos menos de un segundo, nos tardamos más que un segundo. Entonces, el detective es más lento que el sistema visual. Entonces, podemos traducir esa diferencia o capturar esa diferencia usando una distinción que es una distinción actual en psicología cognitiva y que es una distinción que hemos visto en una clase anterior, que es la distinción entre procesos de tipo 1 y de tipo 2. En este caso, las inferencias del detective, siendo lentas y conscientes, son procesos de tipo 2. Y las inferencias del sistema visual son procesos de tipo 1. Entonces, así podemos cerrar y llegar al nombre de la teoría de la percepción de Helmholtz, entender por qué se llama así. Se llama la teoría de la percepción como inferencia inconsciente. Y espero que con todas las explicaciones que acabo de dar puedan ver cómo ese nombre, percepción como inferencia inconsciente, resume toda la teoría de la percepción de Helmholtz. Ok, eso es todo por Helmholtz.
Ahora pasamos a otro tipo de solución al problema de la percepción que se puede integrar muy fácilmente a la teoría de Helmholtz. Más que una teoría, es una observación. Ok, esa solución la voy a llamar inferencias basadas en regularidades físicas. El capítulo de Goldstein que voy a poner a su disposición llama esto regularidades ambientales. Ok, entonces, y divide las regularidades ambientales entre regularidades físicas y regularidades semánticas. Yo voy a hablar nomás de las regularidades físicas. Ok, ¿qué es una regularidad física? Es una propiedad física del medio que ocurre, perdón por el error, propiedad física del medio que ocurre con frecuencia. El ejemplo que nos da Goldstein es que tanto en ambientes naturales como en ambientes construidos, las líneas horizontales y verticales son más frecuentes que las oblicuas. No es que no haya las líneas oblicuas, no más que las horizontales y verticales son más frecuentes. Y realmente hay investigadores que no sé cómo hicieron, pero fueron a visitar selvas, etcétera, etcétera, muchos entornos diferentes y calcularon cuántas líneas horizontales, verticales y oblicuas y sacan el resultado que tanto en ambientes construidos como ambientes urbanos es bastante obvio que horizontales y verticales son más frecuentes que oblicuas, ¿no? Usamos muchos ángulos rectos en la construcción. Pero es menos obvio en ambientes naturales, pero sucede que gracias a esa investigación, ahora sabemos que también en ambientes naturales las horizontales y verticales son más frecuentes que las oblicuas. Entonces, este hecho lo podemos integrar a Helmholtz. No es la única manera de tomarlo en cuenta, pero es una de las maneras, es integrándolo a la teoría de Helmholtz. O sea, esto nos permite, si sabemos esto, suponemos que sabemos esto, de alguna manera nos hemos percatado tal vez inconscientemente que las líneas horizontales y verticales son más frecuentes que las oblicuas. Sabemos esto. Y que esto es el caso generalmente. Entonces, es un conocimiento que podemos aplicar a todas las situaciones, ¿no? Entonces, nos permite aplicar el principio de probabilidad a muchas situaciones, muchos patrones de activación retinal, ¿no? El conocimiento de que los rectángulos encimados son más frecuentes que un rectángulo y un L invertido, eso es muy particular a una cierta imagen retinal. Pero esto de que las horizontales y verticales son más frecuentes que las oblicuas aplica a un rango enorme de imágenes retinales. Entonces es un conocimiento muy potente. Entonces, si usamos esa información y la combinamos con el principio de probabilidad, entonces, si nos topamos, o más bien nuestro sistema visual se topa con un caso de ambigüedad entre una interpretación, no, hay una imagen retinal y esa imagen se puede interpretar con oblicuas o con horizontales y verticales, pues en general la segunda es más probable, entonces nuestro sistema visual puede usar eso para decir, pues yo me voy con la interpretación que lo que hay realmente afuera son líneas verticales y horizontales, ¿no? Entonces es un conocimiento extraordinariamente útil para la percepción. Ok. Les doy un ejemplo de cómo podemos aplicar esa regularidad a una imagen retinal ambigua.
específicamente el caso que vimos de proyección inversa. Consideran el objeto aquí del medio. Este objeto está ciertos de las líneas de los bordes que lo componen, de sus lados, no son líneas rectas, verticales o horizontales. Es oblicuo en el espacio. Pero, en cambio, los demás dos tienen principalmente líneas verticales y horizontales. Entonces, por aplicación de esa regularidad y por uso del principio de probabilidad, nuestro sistema visual puede eliminar la opción del medio. Decir, pues sabes que esto con estas líneas oblicuas no ocurre muy seguido en el ambiente, pero estos con líneas verticales y horizontales ocurren más frecuentemente. Entonces, ya voy a eliminar esta opción. Otra vez, no significa que lo que hay afuera no es esto. Podría ser esto. Pero lo que va a suceder es que si el sistema visual le apuesta a esta y esta en vez de la de en medio, en la mayoría de los casos, la percepción va a ser correcta. En ciertos casos va a ser equivocadas, pero en la mayoría de los casos va a ser correcta. Ok. También podemos aplicar la regularidad de los horizontales y verticales, o sea, si nuestro sistema visual supone o sabe que las horizontales y verticales son más frecuentes, eso podría ayudar. No sé si realmente es lo que sucede en el sistema visual. Es una hipótesis. Seguimos trabajando con la teoría de Helmholtz. Entonces, si el sistema visual tiene conocimiento de esa regularidad, eso le podría ayudar a interpretar imágenes con disimulación parcial, ¿no? Que estamos regresando aquí a nuestras torres de Pittsburgh y a ver cómo podemos aplicar esa regularidad. La ambigüedad aquí, o más bien la información incompleta, es que las torres del fondo están cubiertas por los edificios adelante, más pequeños. Entonces, no sabemos, no tenemos evidencia directa, no podemos ver directamente cómo se ve la base de esas torres. Pero, tenemos estaríamos sorprendidos si veríamos, ¿no? Suponemos que lo que sucede es que la base del edificio se parece mucho a la parte de arriba, ¿no? O sea, lo que hay abajo aquí no son especies de líneas que van en todas las direcciones, ¿no? No. Más bien lo que hay aquí son líneas verticales y una base horizontal en el caso de todas las torres. Y podría ser que nuestro sistema visual usa su conocimiento de la regularidad de las horizontales y verticales para indicarnos lo que hay aquí afuera, la base de esos edificios, los lados son verticales. Eso es más probable de que fueran oblicuos o curvados, etc. No, lo más probable es que los lados fueran verticales. Por eso te voy a dar la impresión de que lo que hay atrás aquí son edificios con bordes verticales. Okay, entonces, eso es nomás para darles ejemplos de aplicaciones posibles de la regularidad de horizontales y verticales. Y podemos ver así que no sirve en casos muy diferentes. Okay. Otra regularidad muy interesante es que casi siempre los objetos están iluminados desde arriba. Y
nuestro sistema visual, les voy a mostrar evidencia de que nuestro sistema visual, de hecho, supone que la luz viene desde arriba. Y este supuesto del sistema visual se llama el supuesto de la luz desde arriba. No es un nombre muy original, pero bueno, la originalidad no es lo que estamos buscando. Ok, entonces les voy a mostrar que, entonces, un hecho acerca del mundo físico, ¿no? Es que la luz casi siempre viene de arriba. Y ahora los voy a mostrar que nuestro sistema visual conoce, entre comillas, esta regularidad y supone y la usa esa regularidad para interpretar imágenes, suponiendo que la imagen que está viendo, en la imagen que está viendo, los objetos están siendo iluminados desde arriba. Okay. Okay. Aquí tenemos la imagen de la izquierda, es la imagen que llamo A, aquí dice A en chiquito, y la imagen de derecha es la B. Ok. Ok. Esas dos imágenes son idénticas. La única diferencia entre las dos es que la B está invertida. O sea, ¿no? La cabeza de la A aquí está aquí en la B. ¿Ok? Y ahora me voy a hacer chiquito y voy a hacer esto más grande para que vean un poquito mejor. Entonces, ¿qué vemos en A? Pues así rápido, huellas de pies en la arena, ¿no? Pasos en la arena. Y en B, ¿qué vemos? Pues yo veo algo que parece ser unas especies de monticulitos o hasta montañas en algo como en el Ártico, ¿no? O el norte de mi país, en Canadá, donde todo está congelado casi siempre. Eso es mi primera impresión. Pero la cosa importante, tal vez variamos en nuestras descripciones, pero apuesto que todos aquí ven que hay como hoyos y que lo que hay aquí más bien son como especies de topes, ¿no? Algo que tiene la forma de un montículo. Ok, ahora, ¿por qué una diferencia tan grande si estas dos son la misma imagen con la única diferencia que esta es una versión cabeza abajo de, no, B es una versión cabeza abajo de A? ¿Por qué una impresión tan diferente? Pues, porque nuestro sistema visual supone que la luz viene de arriba. La cuestión es, una de las cosas que sucede aquí es que nuestro sistema visual interpreta las zonas oscuras como sombras, ¿no? Es obvio. Lo que vemos son sombras. Ok. Y entonces, suponiendo que la luz viene de arriba, pues las sombras nos dicen la luz viene de no, un punto como aquí a la izquierda, arriba. Ok. Ahora, ¿por qué hay sombras en esa imagen? Pues si la luz viene de arriba, la única manera de explicar esas sombras es haciendo la inferencia que lo que hay aquí son hoyos, ¿no? Tal vez en la arena, y que estas sombras están siendo, o hay sombras aquí porque la luz que viene de aquí arriba solamente llega al lado derecho del hoyo, no llega al lado izquierdo. Por eso, entonces, si pensamos que esas cosas aquí, ¿no? Lo que hay aquí son hoyos, pues eso es consistente con el supuesto de la luz que viene desde arriba. Ahora, la única explicación de las sombras en esta imagen, la B, es el revés. Que ahora las sombras
para explicar por qué hay sombras aquí, otra vez, la luz parece venir de aquí arriba, a la izquierda. Entonces, la única manera de explicar las sombras es pensando que esas sombras y el lado iluminado juntos forman montículos, esas especies de baches o topes, ¿no? Aquí. Entonces, el supuesto, el hecho de que esto muestra, ¿no?, la diferencia, el hecho que veamos aquí pasos y aquí montículos, la manera de explicarlo es pensando que nuestro sistema visual supone que la luz viene desde arriba y interpreta las imágenes retinales en función de este supuesto. Ok. Ya casi terminamos. Les quiero hablar de otra clase de regularidades. Ahora, ¿no?, las regularidades que hemos visto de las horizontales y verticales y que la luz viene desde arriba, estas son regularidades, son propiedades del mundo físico en sí. ¿No? El sol está allá arriba, eso pues no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Que existieran humanos o no, o que existieran organismos capaces de percibir o no, pues el sol está ahí arriba, ¿no? Igual que existieran organismos o no, pues en la naturaleza, en el ambiente natural, hay más líneas horizontales y verticales que oblicuas. Eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Ok? Entonces, son propiedades del mero mundo físico. Por eso les llaman regularidades físicas. Ahora, en esta clase de regularidad, la regularidad no es una regularidad del mundo físico en sí. Más bien, son regularidades que tienen que ver con cómo el mundo afuera, que es tridimensional, se proyecta en nuestra retina. ¿Qué pasa en este proceso de proyección de mundo tridimensional a imagen plana? Ok, la primera regularidad es la regularidad de perspectiva. Se puede describir esa perspectiva de la siguiente manera. Ok, cuando lo que hay en el mundo son líneas paralelas que se extienden en la profundidad, siempre se ven en la imagen retinal como líneas que convergen hacia un mismo punto en el horizonte. Okay. ¿Cómo qué? Ok, miren. Esto es una calle de Nueva York, no sé cuál. Creo que es la Sexta Avenida, no importa. Ok, pues en Nueva York, en la realidad, no, esos edificios aquí y estos edificios aquí son paralelos, ¿no? O mejor dicho, ¿no? El espacio entre estos edificios, aquí esos como edificios cafés, es igual al espacio entre los edificios azules ahí en el fondo. O sea, la calle es conformada de dos líneas paralelas. Entonces, cuando vemos esto, como si nos ponemos en la posición del fotógrafo allá en esa calle en Nueva York, primero no nos podemos quedar mucho tiempo porque si no nos van a chocar unos coches. Pero lo que pasa en nuestro sistema visual, entonces, lo que hay afuera son líneas paralelas de edificios y pues las líneas de la calle, ¿no? Pero cuando estamos viendo esto, la luz rebota sobre las cosas
ahí afuera esas cosas y forma una imagen en nuestra retina. Y aunque en el mundo las líneas son paralelas, en nuestro ojo lo que se forma son líneas que convergen, líneas diagonales que convergen casi hacia un punto en el horizonte. Y eso de hecho es exactamente lo que vemos en esta imagen. ¿No? Pareciera, aunque sabemos que no es así, pareciera que el espacio entre los edificios cafés, ¿no? Si vemos literalmente lo que hay aquí, la imagen, el espacio aquí, ¿no? La línea, si dibujo una línea de este edificio café a este edificio café, esta línea es más grande que la línea entre los edificios en el fondo. ¿Por qué sucede esto? No, esto no es una imagen retinal, es una imagen ahí en la computadora, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues porque esta imagen es una imagen plana que fue tomada con una cámara y la cámara es igual a nuestro ojo. No, cuando lo que sucede cuando tomo una foto es que la luz rebota sobre las cosas en el mundo, un mundo tridimensional, y forma una imagen plana en la cámara. Entonces, en este sentido, la cámara y nuestro ojo son iguales. En ambos casos, o más bien, no, sacar una foto y ver es lo mismo. En este sentido. O sea, tenemos un mundo tridimensional que es proyectado en una imagen plana. Entonces, las fotos son como imágenes retinales. Entonces, literal, si estuviéramos parados aquí en esta calle de Nueva York, donde está el fotógrafo, básicamente en el fondo de nuestro ojo podríamos ver una imagen que se parece mucho a esta. Y ahora, okay, ¿qué pasa cuando vemos esta imagen? Pues esta foto, cuando la estamos viendo, produce una imagen retinal en la cual, ¿no? Es básicamente lo que sucede cuando estamos viendo es que se reproduce exactamente esta imagen específicamente, se reproduce en nuestro ojo. ¿Y qué propiedad tiene esta imagen? Pues miren, todas las líneas que son paralelas en el mundo convergen, convergen hacia un punto en el horizonte. Y nuestro sistema visual es otro de los supuestos que hace. Eso es súper regular. Es de lo más regular que haya. Es una consecuencia de este proceso. Es una consecuencia geométrica. No hay de otra manera. No hay de otra. Si no pones algo como nosotros que percibe con base en imágenes planas, que sea una persona o una cámara, pones esa cosa en un mundo tridimensional, a fuerza las imágenes que va a tener cuando está viendo algo, cuando lo que está viendo son líneas paralelas que se extienden en la profundidad, a fuerza la imagen que va a ver tanto en la retina que en la cámara van a ser las líneas que son paralelas en el mundo exterior y que se extienden en la profundidad, se van a ver en la imagen como las líneas que hay aquí en la diapositiva, que convergen todas hacia un mismo punto en el horizonte. A fuerza. Entonces, nuestro sistema visual, de cierta forma, sabe esto. Entonces, cuando se puede crear esa imagen de Nueva York de dos maneras. O vemos esta foto, ¿no? Y cuando vemos esta foto, la imagen que hay en nuestra retina es idéntica a esta foto. O podemos ir a pararnos aquí donde estaba el fotógrafo
Y igual, la imagen que se va a producir en nuestro ojo va a ser esta. Y en ambos casos, tanto viendo la foto o estando parado aquí en la calle, tenemos una imagen de líneas que convergen hacia el horizonte y automáticamente nuestro sistema visual interpreta eso como profundidad. Y esta interpretación es basada en esa regularidad que expliqué, ¿no? Líneas paralelas que se extienden en la profundidad en el mundo crean imagen de líneas que convergen hacia un punto en el horizonte. No sé si hay algunos de ustedes que dibujen o que hayan tomado clases de dibujo, pero una de las primeras cosas que se enseñan es la técnica de perspectiva, ¿no? Los dibujos son planos, dibujamos, ¿no? en hojas así planas que no tienen profundidad. ¿Cómo podemos representar un mundo tridimensional en una hoja? Pues usando esa técnica, ¿no? Dibujamos líneas. Si dibujamos líneas que van todas hacia un punto en el horizonte, cuando vemos el dibujo después que hemos hecho, vamos a tener la impresión de profundidad. Bueno, es una técnica de dibujo que fue descubierta por, entre otros, Leonardo da Vinci. Ok. Última regularidad, esa de tipo de regularidad que emerge de la proyección de un mundo tridimensional en una imagen plana. Esa regularidad se llama la regularidad del paralaje. Es lo siguiente. Cuando nos movemos, los objetos más cercanos a nosotros siempre se mueven más en la retina que los objetos más lejanos. Okay. Por ejemplo, pongan su dedo aquí muy cerca de su ojo, como en medio de su ojo. Ahora, ¿no? Muevan la cabeza como de 30 grados de cada lado. Sigan fijándose en su ojo, en su dedo. ¿Ok? Entonces, pueden imaginar que la imagen, como su dedo, la imagen que produce su dedo en su retina se mueve mucho. ¿Ok? Ahora extiendan el brazo y hagan exactamente lo mismo. Fijándose en su dedo, muevan la cabeza de 30 grados. No sé si pueden tener el feeling de que ahora la imagen de su dedo no se mueve tanto en su retina. O imaginan, ¿no? Comparan cuánto se mueve la imagen de su dedo cuando están haciendo esto y cuánto se mueve. Ahora estoy viendo afuera un objeto que está como 20, un árbol, perdón, que está como 20 metros de mí. Si sigo moviéndome aquí, la imagen del árbol que está ahí muy lejos se mueve muy poquito en mi ojo. Entonces, esto significa que con base, esto es el paralaje, ¿no? De que los objetos más cercanos a nosotros se mueven, si nosotros estamos en movimiento, ¿no? Que sea no más mover la cabeza o caminando en la calle o estando en un coche, cuando con que nos movamos, los objetos que están más cercanos a nosotros se van a mover más en la retina que los objetos que están lejos. Eso es el paralaje. Entonces, con base en el paralaje, cuando nos movemos, percibimos las partes de la imagen retinal que se mueven rápidamente como cosas cercanas y las partes que se mueven más lentamente como cosas más lejanas. O sea, las velocidades relativas
del movimiento de diferentes puntos en la retina, las velocidades relativas proporcionan información acerca de distancias relativas en el mundo. Entonces, puntos que se mueven juntos en la retina y que se mueven muy rápido corresponden a cosas cercanas de nosotros. Y puntos que se mueven juntos en la retina, pero que se mueven más lentamente que otros, corresponden a cosas lejanas. Ok, ahora les quiero mostrar otra vez, ¿no? Usando el hecho de que lo que sucede en nuestro ojo es igual a lo que sucede en una cámara, que sea una cámara que saca imágenes fijas o que saca videos, es lo mismo. Lo que sucede en la cámara video y lo que sucede en nuestro ojo es lo mismo. O sea, se proyecta un mundo tridimensional en una imagen plana, ¿no? Cuando vemos una película, pues la vemos en una pantalla plana. Entonces, ¿por qué es así? Pues porque la película la película de la película, ¿no? Es plana, exactamente como nuestra retina. Entonces, viendo videos, podemos ver ejemplos, no, las imágenes que sacamos de cámaras video o de cámaras de fotos, nos dicen mucho acerca de características de las imágenes en nuestra retina. Ahora vamos a ver, usando una imagen video, vamos a ver qué pasa en nuestra retina cuando estamos en movimiento. Entonces, aquí pueden ver que los objetos cercanos, los árboles, la gente, se mueven, cruzan la pantalla más rápido que los edificios en el fondo. ¿No? Lo pongo otra vez. ¿No? ¿Ven qué tan rápido van los árboles? Y comparan la velocidad de los árboles con la velocidad de esas líneas blancas del edificio en el fondo. Y hay un momento que van personas incluso más cerca. ¿Dónde están? Aquí. Miren qué velocidad van las personas. Y comparan esto con la velocidad con que cruzan la imagen las ventanas. Pues las personas van de aquí hasta acá, ¿no? De izquierda a derecha en la imagen, mucho más rápido que las ventanas de los edificios. ¿Y por qué sucede eso? Pues porque este videógrafo está grabando desde su coche, pues porque lo que está sucediendo es una proyección, ¿no? Lo que está ahí afuera es un mundo tridimensional con profundidad y este mundo está siendo proyectado en la pantalla, digamos, plana de la cámara video. Entonces, a fuerza, las cosas cercanas a la cámara se mueven más rápidamente en la pantalla de la cámara que las cosas que están lejos. Y esto da lugar, es otra regularidad que podemos usar para determinar la profundidad de las cosas. Ok, ahora, concluyendo, resumiendo, recapitulando. Hemos visto la teoría de la percepción de Helmholtz. Lo que estamos haciendo, más bien, un paso más hacia atrás, hemos visto en la clase anterior cuáles son los problemas de la visión. Ahora estamos viendo propuestas de cómo el sistema visual resuelve esos problemas, los problemas de que la imagen retinal es ambigua y incompleta. Una propuesta de cómo el sistema visual resuelve estos problemas es la teoría de Helmholtz. Y podemos decir que su idea es que el sistema visual razona como un detective. O sea, más precisamente, hace inferencias con base en el principio de probabilidad y con base en conocimientos derivados de nuestras experiencias previas. Hay una diferencia entre el detective y el sistema visual, que es que
las inferencias del sistema visual son rápidas e inconscientes, son de tipo 1. En cambio, las inferencias del detective son lentas y conscientes, son de tipo 2. Y hemos visto también que hay ciertas propiedades del mundo que son muy regulares. Hemos visto regularidades que se llaman regularidades físicas. Hemos visto 2, la de las horizontales y verticales, la del supuesto de luz desde arriba. Y hemos visto como si nuestro sistema visual conoce esas regularidades, como esto puede ayudar a resolver puede ayudar a interpretar la imagen retinal. Y de hecho hemos visto, no les he presentado evidencia de que el sistema visual hace uso de la regularidad de líneas horizontales y verticales, pero sí hemos visto evidencia de que nuestro sistema visual sí supone que cuando interpreta imágenes, supone que la luz viene desde arriba. Hemos visto efectos muy fuertes de esto. Ok. Y también hay esas regularidades son independientes de cualquier sistema visual, perceptual, perdón. Y el segundo tipo de regularidad es una regularidad que es producto de la interacción entre nuestros órganos sensoriales, nuestros ojos, y la forma del mundo. ¿No? Son regularidades de proyección del mundo al ojo. La primera regularidad que vimos de este tipo son que líneas paralelas en el mundo corresponden a líneas convergentes en el ojo. Esta es la regularidad de perspectiva. Y segundo, vimos que cuando estamos en movimiento, las velocidades relativas en el ojo corresponden a distancias relativas en el mundo. Esta es la regularidad del paralaje. Y es todo por esta clase. En la siguiente clase, la parte 2 de la clase 5, a la siguiente exposición, les voy a presentar otra solución, otra teoría de cómo el sistema visual soluciona el problema de la visión. Y esa teoría es la teoría de los gestalts.